Muy bienvenidos a nuestro curso de ETL aplicado en la herramienta Talent Open Studio. En esta clase número 11 veremos cómo generar múltiples salidas a partir de filtros, que sería la novedad con respecto a la clase anterior. Mi nombre es Lenin González y comentarte que este curso está siendo apoyado por la empresa Litus Analytics. En esta clase repasaremos los conceptos que vimos en la clase anterior y luego pasaremos al ejercicio práctico inmediatamente. En la clase anterior comenté el desafío que presentan las empresas a la hora de confiar en los datos. Por ejemplo, si tú entregas un valor en un reporte, en un dashboard que no cuadra con las expectativas del usuario, inmediatamente te van a preguntar de dónde vienen esos datos. ¿Se hicieron transformaciones? ¿Se hicieron cálculos? ¿Qué sistema utilizaste? Utilicé el CRM, es que nosotros no usamos el CRM para esa información. Y al final del día hay una serie de decisiones, transformaciones y extracciones de datos que deben ser avaladas por los usuarios. Y la idea es contar con un mecanismo que nos ayude de forma fácil a responder esas preguntas. Entonces nos están exigiendo de alguna manera una trazabilidad, que si uno lo descompone nos están pidiendo el linaje, de dónde salió este campo. También de dónde salió este campo tiene implícitamente el concepto de calidad de datos. Confiamos en ese campo y en ese sistema. ¿Y qué pasa si queremos cambiar ese sistema? Es decir, un análisis de dependencia, porque todos los desarrollos estuvieron utilizando X campos y ahora los vamos a cambiar. Entonces, ese tipo de dudas se pueden ir abordando a través del concepto mapping, que lo que buscaba en un inicio era poder identificar cómo un campo de un origen de información llega a un destino, pero hay que entender que no es uno a uno, puesto que muchas veces tenemos que obtener datos de más de un sistema. El sistema 1, que es el CRM, guarda los datos como H igual hombre, y el sistema 2 como M masculino. Entonces lo que se puede hacer es crear una transformación de forma tal que en el destino, en el data warehouse, guardamos el código 1 igual hombre. Entonces las herramientas ofrecen componentes para ellos, entre ellas está Talent, que ofrece TeamUp y otros componentes, y con eso vamos a ir abordando de alguna manera de cómo se obtuvo el dato de una forma gráfica. También es cierto que nuestra recomendación metodológica es seguir una serie de artefactos. Y esta metodología, conocida como la metodología Kimball, propone hacer un documento de levantamiento, un documento de diseño de los ETL y visualización, modelo de datos, y en particular puede ser un Excel en donde tú defines todos tus campos que vas a presentar a la comunidad para que tomen decisión, como el menú, ¿no es cierto?, de un restaurante, ojalá que esté un menú depurado y que no genere dudas, y luego tú vas a agregar columnas en las cuales se indique de dónde salió dicho dato. Por ejemplo, si yo me coloco acá, como mencionamos en la clase anterior, vas a ver que todos estos campos que yo voy a dejar disponible para la comunidad siguen una serie de reglas y al final de nuestro Excel vamos a ir diciendo los tipos de datos de nuestro menú, pero al final le vamos a agregar columnas que digan el source. Esta columna, que es el código clase crédito, salió de un sistema A, campo B. Importante, ¿no es cierto?, a la hora de dar un orden metodológico. Y como mencionado en veces anteriores, hay un artículo para mayor información, se llama la metodología de Kimball para Data Warehouse EBI exitosos, el cual voy a compartir rápidamente, donde tú vas a poder encontrar en mayor profundidad ciertas informaciones de cómo llevar un proyecto y qué aspectos tienes. Tiene distintos ejes, se va explicando el eje tecnológico, el eje de modelamiento y ETL, para poder tú estructurar de mejor forma tus proyectos y darle un orden metodológico. Entonces, sin más, vamos a pasar a la parte práctica. Antes de seguir, quiero dejar una nota, dado que este video lo grabé antes que la mentoría 10, sin querer al job le puse job MTA 10. Así que para efectos del ejercicio, usted póngale job MTA 11. Vamos a crear nuestro job número 10, siguiendo la nomenclatura que hemos desarrollado hasta ahora. Y las buenas prácticas. Agregamos el objeto nota de lo que era nuestro proceso. Y el objetivo entonces es procesar un archivo Excel, que vamos a aprovechar lo que ya hemos hecho en mentorías anteriores. Vamos a reutilizar nuestro objeto como origen, como input, y esta vez vamos a exigirle, en base a filtros, que genere múltiples salidas. Para ello usaremos el objeto TeamUp. Unimos ambos flujos y si tú te fijas, acá me dice row 1.
en realidad yo este nombre lo puedo cambiar, pero quiero que entiendas que esto va de izquierda a derecha, es decir, como el flujo decía row 1, acá aparece row 1. Tú puedes renombrar ese flujo sin ningún problema, puedes ir a Advanced Settings o con F2 y puedes poner Excel, por ejemplo. Y acá ahora va a cambiar el nombre a Excel para que sea más fácil para ti. Y lo que buscamos es generar múltiples salidas a partir de filtro. Vamos con una salida, por ejemplo, le vamos a llamar filtro 1. Filtro-1. Y acá lo que vamos a hacer es filtrar a partir del campo product. Todos los filtros los vamos a ir haciendo con ello. Fíjese que yo, por ejemplo, voy a agregar, asegurar unos campos que están acá. No tengo para qué pasarlos todos, no es obligación. Y hay dos instancias, bueno, en realidad hay tres, pero en esta mentoría veremos dos, de filtro. Una es acá en el menú del origen del flujo o post el flujo acá. Vamos a ir viendo las diferencias. Si yo acá coloco excluir el producto, que sea distinto de amarilla, que hay un producto que se llama así, agrego aquí la condición y digo que eso, punto, como este es código Java, vamos a colocar equals y después voy a colocar la negación, que sea distinto de amarilla. Entonces me deberían aparecer todos los productos y para negar esto, simplemente coloco un signo de exclamación, le damos OK y agregaremos el clásico tailor row para ver lo que sale. Si tú te fijas, yo le voy a decir que no me cree una nueva salida, que si yo hago una unión directa eso va a hacer, sino que con clic derecho le voy a pedir que use la salida llamada filtro 1. Entonces podemos dejar esto como tabla y me voy a tirar todos aquellos registros donde su origen de información sea distinto a amarilla, es decir, desde acá ya está filtrando. Ya tenemos nuestro resultado y en producto ya no viene lo denominado como amarilla. Si tú te fijas, es importante entender que de estas 700, cuando llegaron al team up, se filtraron antes de seguir con el flujo. No necesariamente filtró el financial sample entre medio. Y vamos a abrir el archivo Excel. Tenemos la columna product y nosotros filtramos por, en realidad excluimos desde nuestro archivo Excel el producto amarilla. Ahora vamos a agregar un filtro adicional, pero esta vez vamos a generar una salida que solo tenga registros cuyo producto es velo. Seguimos el mismo principio, de hecho tú puedes partir, por ejemplo, escribiendo tail row y desde la salida puedes crear de acá, vamos a llamar filtro 2 o filtro velo, ¿cierto? Para que sea más fácil de identificar. Y luego, dentro del tema, acá te marca que no hay un esquema definido. ¿Por qué? Porque está vacío. Entonces aquí yo pudiese repetir el mismo ejercicio, tomar aquellos registros, pero luego post filtro, ¿no es cierto?, de Excel, voy a agregar un filtro adicional que no complique al filtro 1, es decir, que va a ser independiente y le voy a exigir, oiga, ¿sabe qué? Déjeme los productos iguales a velo. Entonces, aquí arrastro el producto. Puedo escribirlo, pero fui flojito. Y pongo equals, que sería la sentencia en Java. Equals, comillas, y creo que era velo y nada más. Bueno, ahí veremos si funciona. Ejecutamos, propagamos el cambio y veamos cómo nos va. En este caso quedaron 109 registros. Yo no le agregué la opción de tabla para que se vea un poco más decente. Vamos de nuevo. Ya tenemos entonces nuestro producto solo velo. Entonces, si te fijas bien, tengo dos instancias. Antes de las salidas del team puedo aplicar filtros, es decir, al origen que estoy trabajando, y luego puedo aplicar filtros adicionales. Por eso tengo aquí diferencias de números. Acá tengo dos filtros y acá solo uno. Vamos a agregar otro filtro más, solo para
forzar el aprendizaje, esta vez vamos a excluir carretera. Revisar en el Excel que esté bien escrito, porque esto es sensitive case, carretera, carretera, está perfecto. Y vamos a agregar algunos campos de interés. Agregar algunos más. Es otro interesante que los esquemas, los campos son independientes, no tienen por qué seguir la misma cantidad de campos en cada salida. Tenemos carretera excluido. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un AND. En el fondo estamos dejando fuera amarilla y luego de ese resultado volvemos a dejar fuera carretera. Ejecutamos, vamos a agregar acá el tail row y le vamos a decir que use el filtro carretera. Vamos a minimizar un poco esto también. Y ahora sí. Ejecutamos. Si se fijan, tenemos distintos flujos y es súper importante identificar dónde voy a hacer el filtro, porque estas tres salidas solo trabajaron sobre el filtro 1. O sea, dicho de otra forma, estas tres salidas tomaron como base el resultado del filtro 1. Si se fijan que en realidad estuvo en el lado izquierdo, acá. Y sobre esto se aplicaron nuevos filtros. Hay veces que uno aplica un filtro acá y lo replica en otros esquemas. La recomendación es siempre trabajar con lo justo y necesario. Si este filtro amarillo se va a repetir para los tres, es súper bueno hacerlo lo antes posible. Evite sobrecargar la memoria de los servidores al trabajar con todos los datos de forma innecesaria. Tenemos nuestros tres filtros disponibles y la pregunta es, ¿qué pasa si yo agrego otro team-up adicional sin filtro? En realidad estamos haciendo exactamente lo mismo que nuestro primer Telog Row, en el cual si yo acá no agrego filtro, lo único que estoy diciendo es herede lo que usted tiene a la izquierda. Una duda adicional que surgen de estos tratamientos de esquema es, como lo mencioné al principio, ¿puedo tener distintos campos y distintas transformaciones por cada esquema? Por supuesto. De hecho, si tú te fijas, yo en el filtro 1 llegué hasta la columna date, pero acá yo llegué hasta la columna name. Es decir, puedo tener salidas con campos distintos, con nombres distintos. Tú puedes renombrar el nombre, acá tú mismo puedes cambiar el nombre de tu esquema y además, como mencioné, agregar filtros distintos. Es decir, son independientes estas salidas, salvo que mantienen el filtro del origen. Vamos a incluso borrar una para que veas lo que pasa. Entonces, vamos a poner aquí cancelar y vamos a guardar, ¿sí? Y yo voy a borrar esta salida y te voy a dejar el desafío que si quieres compartir en los comentarios, indicar qué va a pasar si yo borro el T-Lock Row. Porque si tú vienes para acá, sigo teniendo tres salidas, pero esas salidas son solo recepcionadas por dos T-Lock Row. Veamos qué pasa. En este caso, como hay salidas, no hay problema. Lo que está interpretando Thaler es, ok, este flujo llega hasta acá nomás, carretera, y yo no lo voy a seguir trabajando. Por lo tanto, ocupa espacio en la memoria, ojo con eso. Bueno, hay otras herramientas que son más estratégicas, tú puedes ver el código para ver realmente lo que está haciendo, pero entiende que desde el team up hacia adelante ya no sigue. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo este flujo vacío? Vamos a eliminar todos sus campos. Nuevamente, ¿qué crees que va a pasar? A la hora de ejecutar el proceso, ya me dice un warning. Oiga, cuidado que dentro del TMAP 1 hay un filtro llamado carretera, que no tiene una salida. Sin embargo, como tengo más salidas, no hay problema. Pero hay veces que uno se puede confundir cuando borra y crea y carga, así que moraleja,
Usted siempre esté atento a los componentes que tú tienes acá y tratar de asociarle una salida. Y si esto usted no lo va a ocupar, lo borra. Yo para ya terminar el job, vamos a agregar más campos esta vez, todos. Vamos a dejar esto acá y cerramos y aplicamos las buenas prácticas, que son agregar un título y renombrar los objetos. Voy a poner pausa al video para que usted siga las buenas prácticas. Ya he seteado los nombres de los objetos. También es bueno de repente los team-ups si tienen alguna lógica importante. En este caso no hay solo filtros. Pondré esto, pero como buena práctica, si hay algún esquema que usted no está ocupando o lo borra, puede borrarlo acá con la X, o efectivamente le asigna un valor, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear un TLog row. Con eso cumplimos todas nuestras buenas prácticas. Vamos a ver en el video que sigue cómo podemos agregar bases de datos a este mismo flujo, pero la verdad es que es exactamente la misma idea. Usted crea una nueva salida y aquí en vez de colocar un TLog row va a colocar un objeto de base de datos que fue el que vimos en la clase anterior. Voy a aprovechar de renombrar esto. Lo dejamos hasta aquí. Vamos con las preguntas. Para finalizar, comparto algunas preguntas que pueden ayudar a acelerar tu curva de aprendizaje. Y también dejarte invitado a que visites nuestro blog donde hay contenido en profundidad y también las distintas redes sociales donde estamos generando contenido que te puede ayudar en tu día a día. A modo de ejemplo, esta vez voy a mostrar que estamos en Facebook también, donde hay distintos tipos de posts que te pueden beneficiar en tu día a día, todos usualmente relacionados con el mundo de análisis de datos, data science. También te dejo invitado al canal de YouTube, donde estamos ya grabando videos relacionados con el mundo Analytics. En particular, se viene un video relacionado con detección de anomalías. Así que sin más, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.